Así que sin más preámbulos vamos a orar. Hermano Ever, por favor, ten la bondad. Te entrego este santo púlpito. Padre, en esta hora rogamos una vez más. Elohim Adonai, tú eres el Señor que tiene toda autoridad y que has puesto autoridad en tu iglesia, y a tu mensajero, Señor, has ungido para hablar con autoridad. Ruego en esta hora que el Espíritu que un día te complació depositar en su cuerpo, en su vida, sea hablándonos para edificar tu iglesia esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, muy buenos días para todos. Amén. El Señor les bendiga. Ha sido un gozo y es un gozo para mí estar con ustedes en esta mañana. Y yo doy gracias a Dios en la Universidad de Gardner Webb que me está permitiendo. Esta semana tenemos clase, pero me han liberado para poder estar acá. Me acerqué al decano para decirle que tal vez podía ser la siguiente semana, que es la semana de Acción de Gracias, y me dijo no, pero el fin de gracias, mi hermano. El fin de la semana de Acción de Gracias es bueno que estés con tu familia, y ¿por qué no vas la semana antes? Le dije, bueno, no quisiera faltar clase en la universidad, y me dice él, no, es valioso que puedas ir allá a Venezuela y estar con los hermanos, y lo que vas a estar dando allí es beneficio para el reino de Dios. Así que traigo saludos de la Facultad de Gardner Webb en Carolina del Norte, y las bendiciones de Dios para ustedes. Toda esta semana nuestra universidad está al tanto de que yo estoy acá, y están orando por cada uno de ustedes y por lo que vamos a estar haciendo en esta semana. Yo quiero invitarles en esta mañana a meditar conmigo en un pasaje de la palabra del Señor. Y quiero que tenga su Biblia abierta porque no voy a leer todo el capítulo, pero está en el primer libro de Reyes, en el Antiguo Testamento. Primer libro de Reyes, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 19. Así que por favor tenga su Biblia abierta, Primera de Reyes, capítulo 19. Y tal vez en casa usted va a tener la oportunidad de leer todo este capítulo para un mayor entendimiento de lo que Dios nos va a hablar en el día de hoy. Todos nosotros experimentamos momentos silenciosos en la vida. Y en esta mañana yo quisiera compartir con ustedes lo que Dios ha puesto en mi corazón con el tema momentos silenciosos en la vida de las personas. Todos nosotros experimentamos momentos silenciosos a lo largo de nuestra vida. Si en esta mañana pudiéramos tomar papel y lápiz y cruzar una línea de vida y pudiéramos concentrarnos en aquellos momentos de nuestro desarrollo integral, de seguro podríamos encontrar algunos momentos que fueron críticos o algunos momentos que han sido de mucha importancia en nuestra vida. Y quizá esos momentos han sido momentos silenciosos. Aquellos momentos son únicos, son personales, y muchas veces esos momentos son dolorosos. No solamente como personas, sino también aún en el entorno de la familia. No hay una fórmula para responder a estos momentos silenciosos. No tenemos el A más B igual a C. Porque cada uno de nosotros es una persona integral, es una persona compleja. Lo interesante es que la Biblia nos habla de algunos personajes quienes experimentaron momentos silenciosos en su vida. Por eso cuando leemos la historiografía bíblica encontramos que muchos de ellos nos dejaron con testimonios y ejemplos que nos pueden motivar a pensar que nuestra historia y nuestros momentos dolorosos no son los únicos en la historia de la humanidad. Cuando recordamos la vida de Moisés en una ocasión pidiéndole a Dios que le quitara la vida. Señor, estoy cansado de este pueblo. Señor, mejor llévame. Y Dios tenía un plan en la vida de Moisés. Jonás, después del gran avivamiento en Nínive, quería morir, pero Dios tenía un plan en la vida de Jonás. Cuando así miramos la vida del apóstol San Pablo experimentando uno de sus momentos difíciles en 2 Corintios capítulo 1, donde algunos piensan que la letalidad de Pablo estaba casi en el borde de la navaja. Y él decía, yo quisiera estar con Cristo, lo cual sería muchísimo mejor. Pero por causa de ustedes y del Evangelio, aún quiero seguir completando la obra que Dios me ha llamado. Momentos silenciosos. Elías, el profeta de Dios,
experimentó uno de esos momentos. Lo interesante en la historia es mirar el trasfondo de este pasaje del capítulo 19 del primer libro de Reyes, porque por cerca de 100 años los israelitas vivieron bajo el liderazgo de 3 grandes reyes: David, Saúl y Salomón. Fue un transcurso de 100 años en la historia de la nación de Israel. Lo interesante es que al final de la era de Salomón, una guerra civil se lleva a cabo y la nación se divide en 2 reinos: el famoso reino del norte llamado Israel y el reino del sur llamado Judá. Y desde el comienzo de esta división hasta el cautiverio, la cautividad, pasaron 200 años. Algunos consideran que fueron 200 años de silencio. 19 reyes pasaron y cada uno de ellos fue perverso. Dice la Biblia que hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Y posteriormente vino la invasión por parte de los sirios. Judá, el reino del sur, estuvo bajo 17 reyes por más de 300 años y 8 de ellos siguieron a Jehová, pero los otros 9 no. Y este periodo terminó con la destrucción de Jerusalén y luego la cautividad babilonia por 70 años. Una historia bastante triste, una historia bastante lamentable, pero el reino del sur vino a jugar un rol clave en el plan de Dios. Hombres como Nehemías, Esdras, Zorobabel, ellos reconstruyeron el templo y el culto a Jehová. En cada momento triste de la historia de los hombres, Dios siempre ha contado con personas como usted y como yo. Dios nunca ha abandonado su creación. Y el proyecto de vida de parte de Dios tuvo un principio, pero todavía no ha llegado el fin. Lo interesante es que Dios quiere que usted y yo podamos participar en la historia de Él. Que Dios nos ha puesto en el aquí y en el ahora, porque Él nos invita a ser parte de la historia de Él en medio de las necesidades y de las crisis. Mis hermanos, Elías es el profeta en turno de tantos éxitos, pero también tuvo sus momentos silenciosos. La pregunta de Dios para usted en esta mañana es: si usted ha podido identificar cuál es su momento silencioso que usted ha vivido, está viviendo, y cómo usted está respondiendo a ese momento silencioso. Mis amados, Elías experimentó el silencio del temor. Lea conmigo el versículo 13 del primer capítulo de Reyes, capítulo 19. Dice: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Note usted que en el trasfondo de este pasaje, Elías huye del parte de la reina. Fue un momento silencioso de desesperación, de tristeza, de angustia, confusión, temor, ansiedad. Y el temor paralizó a Elías a un punto tal que le hizo perder sentido de la realidad de Dios. Él huye por su vida. Algo que quizá yo haría también. Lo interesante es que el Elías del capítulo 18, cuando va y confronta a Acab, profeta de Baal, a los profetas de Baal, cuando ora por lluvia, no es comparable al capítulo 19. En esta ocasión él no oró, sino que más bien corrió. El momento silencioso del temor. ¿Cuántos de nosotros en este momento quizá vivimos con el momento silencioso del temor? Porque el temor nos genera expectativa de lo desconocido. Elías sabía que si se quedaba iba a ser decapitado por el rey Acab. Él no ora, sino que corre de él. Tal vez usted ha estado en el silencio del temor. ¿Cómo ha respondido? ¿Usted ha corrido hacia Dios o ha corrido de Dios? Elías muy humanamente vivió el momento del temor. Mis amados, hay algo muy interesante en la historia bíblica que nos sirve como un espejo, y es que Elías en ese momento silencioso, el momento del temor, experimentó profunda soledad. Profunda soledad. ¿Sabe usted que en el capítulo 16 que leíamos hace algún momento, en la segunda parte del versículo 3, dice que él, al huir de aquel lugar, dejó
a su criado y siguió solo. Hay veces en el momento silencioso del temor, cuando llega el silencio de la soledad, necesitamos preguntarnos por quién nos estamos dejando acompañar. ¿Estamos permitiendo que alguien nos acompañe en ese momento de la soledad por el temor que tenemos? Él dejó a su criado en Berseba y caminó solo todo un día. Caminó solo. Mis amados, qué triste es viajar en esta vida solo, sin amigos, sin hermanos y hermanas en la fe. Dios nos creó en comunidad, Él mismo es comunidad. Cuando estamos temerosos tendemos a sentirnos que estamos solos y nuestra tendencia es aislarnos, estar solos, caminar solos. Y Elías dejó a su criado y prefirió ir solo. Posiblemente usted ha estado en el silencio del temor o en el silencio de la soledad. La pregunta es, ¿cómo ha respondido usted? ¿Con quién usted ha contado? Tal vez se ha encerrado en su temor, tal vez se ha encerrado en su soledad, se ha aislado y ha dicho, todos estamos experimentando lo mismo. Esto es un flagelo que nos ha llegado a todos, así que ¿a quién le voy a contar lo que estoy sintiendo? Si al fin y al cabo esto nos corresponde a todos. Pero aún en medio de esa reacción, necesitamos buscar a alguien que nos pueda acompañar y acompañarnos mutuamente. Hay algo interesante en la historia bíblica y es que la crisis no está definida por el evento, sino en el cómo respondemos a ese evento. Elías en esta instancia respondió al evento y huyó, pero Dios en ningún momento abandonó a su hombre. No importa dónde usted y yo nos encontramos en ese silencio, Dios en su poder permisivo permite que nosotros podamos correr de Él y si es posible, si corremos hacia Él, Él aún en cualquiera de las dos circunstancias está presente en nuestra vida. Amén. Dios nunca abandona su creación. Amén. Mis amados, lo interesante en la historia de este pasaje es que Elías, a más del silencio del temor y el silencio de la soledad, él experimentó el silencio de la desesperanza. Hay veces quisiéramos concentrarnos solo en el capítulo 18 del primer libro de Reyes, cuando Elías desafía a los profetas de Baal, cuando él les desafía a ir al parque público y mostrar quién es realmente el verdadero Dios. Nos entusiasmamos cuando leemos el capítulo 18 del primero de Reyes. Si Dios es Dios, seguirle. Si Baal es Baal, Dios, entonces sígale. Amén. Nos entusiasmamos. Pero ¿sabe algo interesante? Que Elías también vivió su momento de desesperanza. Dice que él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida porque no soy yo mejor que mis padres. Y el gran profeta del capítulo 18, ahora en el capítulo 19, pareciera desconocido. ¿Qué pasó con nuestro profeta? ¿Qué pasó con tanto éxito? El monte Carmelo quedó atrás. 450 profetas de Baal fueron muertos. El nombre de Jehová fue restaurado. Los israelitas fueron testigos del poder y la fidelidad de Dios. La oración de Elías fue contestada. Oró por lluvia y hubo lluvia. Y ahora Elías no podía orar ni siquiera por sí mismo, porque estaba en el silencio, donde se sentía que la esperanza había fallado. Mis amados, cuando él ora en el capítulo 9, versículo 36 y 39, nos inspira a cada uno de nosotros en este santuario. Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiéndoles el corazón a ti. En este momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo y hasta lamió el agua de la zanja. Cuando vieron esto, todos se postraron y exclamaron, el Señor es Dios, el Señor es Dios. Amén. Pero mis amados, en esta instancia,
Varios silencios fueron parte de su vida. Y ahora encontramos a él en el versículo 4, en un profundo sentido de desesperanza. ¿Dónde había quedado tanto éxito? Yo vi a Dios obrar en las cumbres del monte. Yo vi cuando descendió fuego del cielo. Yo vi cuando pedí por lluvia y llovió. Y ahora Elías vivía un momento silencioso, el silencio de la desesperanza. Oh Dios, ¿dónde estás tú? Cada uno de nosotros vivimos etapas diferentes en la vida. Y es para nosotros identificar nuestros temores y manejarlos. Note usted que Dios no juzgó a Elías. Dios no le quitó la vida a Elías. Dios respaldó al profeta Elías. Porque Dios conoce nuestras dudas. Dios conoce nuestros temores. Dios conoce nuestra desesperanza. Él conoce nuestro dolor. Él conoce nuestra tristeza. Y se identifica 100% con nosotros. Amén. Y nos invita a ser parte de su historia. Amén. Esta mañana en la clase dominical hablábamos de 1 Corintios capítulo 2 versículos 9 y 10 que el pastor señalaba hace algún momento. Cuando Pablo hablaba a los corintios y les decía: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Mis amados, Dios nos invita en esos momentos silenciosos a entender que la historia no ha tenido todavía su punto final, que todavía Él no ha puesto su punto final, que la historia de Dios continúa. La pregunta es, si usted permite que Dios camine con usted en medio de sus silencios. Tal vez en esta mañana usted está viviendo en su propia vida en el silencio del temor. Tal vez en esta mañana en el silencio de la soledad. Tal vez en el silencio de la desesperanza. Pero allí donde usted está, Dios le alcanza a usted. Amén. Dios es especialista en los silencios. Amén. Me hace recordar cuando el Señor Jesús estaba en la cruz. Sus discípulos se habían esparcido. Murió solo. Y el único clamor que el Hijo hizo al Padre fue: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y dice la Biblia que hubo oscuridad sobre las 3 de la tarde. Algunos dicen que fue un eclipse de sol, pero hubo oscuridad sobre la tierra. Dice que tronó, relampagueó, dice que tembló la tierra y los sepulcros vieron sus muertos. Y el Padre estaba diciendo: yo soy especialista en los silencios. No te he desamparado. Amén. Yo estoy aquí. Amén. Mis amados, tal vez en esta mañana usted pregunta a la luz de la palabra de Dios: ¿cómo yo puedo manejarme en medio de los silencios? Yo quiero darle algunas sugerencias para usted esta mañana a considerar. En primer lugar, sea consciente de identificar el temor que usted está viviendo, su silencio que está viviendo. Tal vez es el silencio del temor, tal vez es el silencio de la desesperanza, el silencio de la soledad. Identifique su temor, su silencio y manéjelo. En segundo lugar, sea consciente que para cuidar de otros hay que cuidar de usted mismo. Decirle: Señor, cuídame en medio de este silencio. Que yo en ningún momento me aleje de ti, corra de ti, sino que yo corra hacia ti. Amén. En tercer lugar, recuerde que al final de nuestros silencios siempre hay celebración. Amén. Dios siempre ha celebrado en medio de los silencios.
cuarto lugar, aprenda a convivir con su momento silencioso y en medio de este experimentar la paz de Dios. Que hay crecimiento en medio del silencio. Que hay posibilidades en la presencia de Dios, que hay propósito en el silencio de Dios, que hay significado. Por sobre todo, recuerde ser instrumento para dar y ver la gloria de Dios y no ser la gloria en sí misma. ¿Cómo Dios está hablando a usted en su silencio? Tal vez usted en esta mañana está viviendo uno de estos o algún otro silencio en su vida. Yo no sé. Pero en esta mañana Dios le dice a usted: yo no te he abandonado en el silencio en que estás. Yo no creo que Dios ha abandonado a Venezuela en el silencio que está viviendo. Yo creo que Dios está presente en nuestro silencio. Permítame contarle una historia. Había una vez un anciano que todas las tardes cruzaba el parque de su pueblo y se sentaba a ver el ocaso del sol. En una tarde en particular se sentó y de pronto una sombra siniestra se sentó a su lado, y era la muerte. El anciano le miró con soslayo y le dijo: muerte, si vienes por mí, yo ya estoy listo para irme, ya viví lo que tenía que vivir. Y la muerte le miró con ironía, con sarcasmo, y le dijo: yo no vengo por ti, viejo. Yo solamente voy de paso a otra ciudad, porque en la ciudad vecina 50 personas esta noche habrán de morir. Y la muerte desapareció. El anciano regresó triste a su casa, y al día siguiente, como era de costumbre, tomó su bastón, cruzó el parque a su lugar de costumbre. Se sentó y a golpear con su bastón el suelo. Había leído en los diarios que en el pueblo vecino habían muerto 100 personas. El anciano se sentó triste en aquel lugar, y súbitamente una sombra siniestra se sentó a su lado, y era la muerte. El anciano le volteó a mirar y le dijo: muerte, tú eres mentirosa, me mentiste. Y la muerte le dijo: anciano, yo no te mentí, tú me mentiste. Me dijiste ayer que 50 personas en el pueblo vecino habrían de morir, y los diarios dicen que no fueron 50 sino 100. Y la muerte le miró y le dijo: no, yo no te mentí, yo te dije la verdad. 50 personas iban a morir. A las otras 50 las mató el miedo. Mis amados, el miedo es algo que nos paraliza para no ver a Dios en medio del silencio. El miedo nos ciega, nos hace perder la visión para de quién somos y para qué estamos en este lugar. Amén. Usted no está solo en su silencio. Hay otros hermanos sobre la faz de la tierra que también están viviendo en el silencio que usted y yo hoy estamos viviendo. En familia con mi señora estamos viviendo nuestro propio silencio. Mi segunda hija, hace 2 años, con su esposo, adoptaron 2 niñas de China. Regresaron a Estados Unidos y Jenna, que tiene 7 añitos, se le empezaron a rajar sus labios, sus pies se le empezaron a encoger, caminando casi de lado. Su postura corporal empezó a inclinarse. Inmediatamente vinieron las valoraciones clínicas y encontraron que Jenna, de 7 años, tiene un riñón que está funcionando al 30%. E inmediatamente ha sido puesta en una lista de trasplante de riñón. Esto nos metió a todos como familia en un momento de silencio. Silencio donde hemos caminado y navegado en conocer a Dios en otras dimensiones.
empezamos a buscar donantes. La abuela, el abuelo, ninguno de nosotros era un match para nuestra nieta. Pero mi yerno dice: yo quiero saber si yo soy un donante potencial. Y la semana pasada descubrimos que Kyle es un donante potencial. Y Kyle está en todo el proceso para un trasplante de riñón para su propia hija, para nuestra nieta. Hemos podido conocer a Dios en medio de otro silencio. Pero sabe que Dios nunca abandona su creación. Dios es fiel a su historia y a los hombres y mujeres que componen su historia. Usted y yo somos parte de la historia de Dios. Y Dios cumplirá su propósito en nosotros. Quiera Dios en esta mañana recordar que todos tenemos momentos silenciosos en nuestra vida. No recuérdelo bien, que usted no es la única persona en un momento silencioso. Y estos sufrimientos se van cumpliendo en la vida de todos los hijos de Dios. Y Él mismo os establezca y Él mismo os afirme. Y quiera Dios afirmarnos y quiera Dios mostrarnos su gloria, sin nosotros pretender quitarle la gloria a Dios. Recordar que su gloria siempre va a estar allí, en los momentos silenciosos. Yo no sé cuál es su momento silencioso en esta mañana, pero yo quisiera unirme en oración por usted en esta hora. Tal vez usted dice: ya no doy más con este silencio. Tal vez es el momento de romper el silencio. Tal vez es el momento de decirle: Dios, yo he guardado este silencio por tanto tiempo en mi vida, que me ha robado la paz y la posibilidad de experimentarte a ti en una dimensión más profunda, Señor. Pero en esta mañana yo quiero entregar en tus manos mi silencio. En esta mañana yo quiero que tú, oh Dios, entres a mi corazón. Yo en esta mañana quiero depositar mi vida en tus manos y quiero que continúes caminando conmigo en mi silencio. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar a nuestro Dios. Yo voy a pedir al pastor venir al frente y guiarnos en la parte final en esta mañana, mientras oramos a nuestro Dios. Padre y Señor nuestro, te damos la honra y la gloria solamente a ti. Tú eres el dueño de la historia y nosotros somos la corona de tu creación. Tu palabra dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y cuánta fatiga sentimos cuando vivimos en nuestros silencios personales, individuales, como familia, como matrimonio, como hogar. Y cuánto tú quieres mostrarnos que tú estás presente en medio de nuestros silencios, que tú nunca nos das la espalda, oh Dios, que tú nunca nos abandonas. Por el contrario, tú estás allí para caminar con nosotros en medio de nuestros silencios. Yo oro por alguien en esta mañana, por alguna persona en este santuario, en este lugar, que quiere decirte a ti: Señor, ya yo no quiero luchar solo, ya yo no quiero caminar solo. Yo quiero, Señor, que tú camines conmigo. Yo quiero, Señor, caminar contigo, sentir tu diestra de compañía, poder confiar en tu promesa cuando nos dijiste: porque yo soy Jehová tu Dios, que te sostengo de tu mano derecha. Nunca te dejaré y nunca te abandonaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, y mi salvación de mí vendrá. Señor, queremos depositarnos en tus manos, y que al salir de este lugar podamos salir en la paz y en la seguridad que no estamos solos en la historia. Que en esta historia donde tú nos has puesto, en los silencios que nos toque vivir,
saber que tú estás presente con nosotros. Te honramos y te glorificamos. Y pedimos que la humildad tuya en nuestro corazón y la ternura tuya, oh Dios, nos permita la sensibilidad de escucharte a ti, de obedecer a tu voz y poner nuestros silencios en tu mano. Porque es en el precioso nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, que oramos con acción de gracias. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga.